Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jorge Loya y el día de hoy te quiero hablar de un tema que normalmente por el ritmo de negocios que nosotros tenemos dentro de la franquicia inmobiliaria, pues mucha gente me contacta de diferentes partes del país y de Latinoamérica y me invitan a diferentes ideas de negocio, ¿no? Y obviamente ya por la experiencia y un poco algunas cosas que he venido aprendiendo en el camino, pues tengo las herramientas adecuadas para poder identificar si realmente esta idea de negocio que te presenta un inversionista o alguien que se quiere asociar contigo, pues obviamente es interesante desde el punto de vista de rentabilidad, economía, utilidad, riesgo y sobre todo lo mejor que puedes hacer es tranquilidad y una relación comercial de largo plazo. Y en ese aspecto hay algunas cosas que yo evalúo para validar si la idea de negocio es potente o no es potente. Y en ese aspecto tienes que siempre identificar que es importantísimo como primer paso lo que te voy a mencionar. El primer aspecto que yo evalúo para poder entrar a una idea de negocio es si la propuesta que me están haciendo tiene que ver con el conocimiento o el expertise que yo tengo. Lo que te puedo recomendar por mi experiencia es que si tú no manejas un tema en concreto y el tema representa una inversión considerable de tu parte, pues obviamente enfócate en aceptar propuestas en donde tengas la certeza y a través de tu experiencia sepas que esa industria, por ejemplo, en el caso mío, bienes raíces, puede echarse a andar. Porque me han hecho ofertas de diferentes proyectos que no tienen que ver con bienes raíces y los he desestimado. Pero cuando veo la utilidad de un negocio, evalúo el riesgo, tampoco es que uno deje andar las oportunidades o las deje pasar. Simplemente lo que también te puedo recomendar es que si ves una idea interesante en una industria en donde no eres experto, consigue a alguien, algún experto o contrata a un asesor para que te pueda dar una visión, una perspectiva distinta y cómo lograr entender mejor el modelo de negocio. Eso es como primer factor. Lo segundo que te puedo recomendar es que si ya es un negocio en una industria en donde la que tú te estás manejando, pues tengas una estructura de identificadores o indicadores que tú siempre manejes que no deberías obviar para que este proyecto salga adelante. Como siempre le he mencionado, yo me baso mucho en el éxito de un desarrollo inmobiliario con 5 factores. Y esto lo puedes ver en otros videos que he mencionado. Pero estos indicadores también obviamente tienen algunos otros indicadores más específicos que tienen que ver ya con revisar números, estudio de títulos, ya ir un poco más a la profundidad. Y en ese aspecto lo que te recomiendo es que también alimentes esta idea de negocio asesorándote con la gente correcta. Cuando tú vas a echar a andar, por ejemplo, un desarrollo inmobiliario, obviamente un desarrollo inmobiliario tiene varias áreas específicas que tienes que cruzar información para poder identificar si realmente el proyecto es exitoso o no. Y eso tiene que ver justamente con los profesionales que tú contrates. En ese sentido, es importantísimo que tengas una retroalimentación siempre constante de hacia dónde se están moviendo los proyectos inmobiliarios en varias partes del Perú. Por ejemplo, nosotros tenemos identificado en qué provincias y en qué regiones el negocio comercial está en una dinámica más veloz que, por el contrario, en otras regiones que no se mueven en negocios inmobiliarios y que tienes una comunidad muy pequeña, por ejemplo, de agentes inmobiliarios comercializando. Dicho esto, manejar las estadísticas de la industria en donde estás te va a servir para poder anticiparte a alguna, como se dice, en bienes raíces, ¿no? Es como un ajedrez, como siempre digo. Tienes que anticiparte 3 jugadas hacia el futuro y para garantizar un proyecto con menos riesgo y sobre todo con una capacidad de rentabilidad que te genere tranquilidad a largo plazo. Y el tercer consejo que te puedo dar es: haz operaciones que con una sola operación puedas generar una economía de por lo menos una caja chica de 10, 15, 20 años o para toda la vida. Estos 3 indicadores te van a servir a ti para poder identificar justamente cuáles de estos proyectos son más idóneos y sobre todo validar este negocio
para que no vayas a caer en algún tipo de problema futuro, legal, que tenga que ver con la parte de las promesas, la responsabilidad que adquieres con tus clientes y sobre todo también que tengas un equipo constantemente comprometido con esa visión de empresa que es brindar una mejor calidad de vida a sus clientes y a sus familias. Por lo demás, como siempre, invitarte a que nos sigas en nuestras plataformas digitales de Facebook, Instagram y YouTube. Y como siempre te deseo que tus inversiones inmobiliarias se vayan al tope. Tu amigo y mentor, Jorge Loza, te mando un gran abrazo desde este lugar hermoso, como siempre, fomentando el contacto con la naturaleza.